es Miguel Ángel Benavides, estudiante de Pedagogía Infantil de la Universidad Uniminuto. Hemos creado este video para demostrar cuál es el valor del servicio a través de unas entrevistas. Gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es John Wilmer Mercado Imbago, párroco de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Amaime, en El Placer. Bueno, la pregunta que se me plantea es sobre el servicio. Entonces yo empezaré diciendo que ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros en la realización de nuestro proyecto de vida, porque nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra proyección tiene que ser siempre servir a los demás, ¿cierto? No solamente buscar como un propio bienestar, un propio lucro, una propia comodidad, que es lógico que uno la busque, pero también en el sentido de ayudar a las demás personas, ¿cierto? Siempre respetando su dignidad, respetando las diferencias y ante todo, entre todos, alcanzar unos objetivos mismos, que es la autorrealización. Jesús en su palabra nos habla del servicio. Él siempre va a decir, yo estoy en medio de ustedes como aquel que sirve. También nos va a decir Jesús, el Hijo del Hombre, no ha venido para que lo sirvan, sino para servir. Y en la última cena, la celebración que recordamos en la Semana Santa, el Jueves Santo especialmente, el lavatorio de los pies. Jesús lava los pies a sus discípulos y les dice que hagan así como Él ha hecho. Es decir, el maestro es el servidor de los demás, ¿cierto? El maestro no es el que se impone, el líder no es el que se impone, el que, digámoslo así, muestra como su criterio como realidad absoluta, sino que es simplemente el que marca un camino a seguir y es el camino de servir a los demás. Entonces, la vocación del creyente, la vocación del católico y la vocación del ser humano debe ser siempre esa, ¿cierto? Servir a las demás personas, la caridad, la misericordia, la compasión. Y justamente en este año de la misericordia que se nos ha invitado enfáticamente en esto, ¿cierto? De practicar el bien a las demás personas y allí vamos cumpliendo nuestra vocación de ser verdaderos seres humanos, de ser verdaderos creyentes. Muchas gracias, muy amable. Reina Saldaña Duque, yo soy licenciada en Biología y Química, especialista en investigación, magíster en educación y en este momento me encuentro cursando el doctorado en educación en la Universidad de San Buenaventura. Soy docente de la Universidad de San Buenaventura, hago parte del equipo de maestría y apoyo unos programas de pregrado de lengua castellana en la parte de investigación. Frente a la pregunta, ¿qué significa servir? Yo diría, no es qué significa, sino qué connota servir, no como concepto, sino desde mi profesión, qué connota el servicio. Servir, para hablar de servir dentro de la educación, yo lo definiría, servicio es diferente a servidumbre. Por eso para mí servicio entraría todo el asunto de la política de alteridades, porque es el encuentro con ese otro, la posibilidad de que el otro, de dialogar con el otro, ¿sí? Es la posibilidad de construir con ese otro, ¿sí? El lenguaje nos atraviesa, entonces en ese lenguaje diverso, cultural, mediático, el servir significa encontrarme con ese otro, tener acercamientos, encontrarme en el pensamiento, pero también mirar eso extraño a mí, ¿sí? Servir a través del pensamiento, a través del lenguaje, a través de mi mediación como sujeto que piensa, sujeto que siente, sujeto de humanidad, eso sería servir, ¿sí? Servir como un asunto político de alteridad en la profesión como docentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Enrique Mejía Calzada. Bueno, Pablo Enrique, la pregunta es, ¿qué significa servicio desde tu profesión? Servicio desde mi profesión viene siendo una aptitud que debe tener todo ser humano. La voladora. Todo creyente, todo humano. Es eso, porque comúnmente vivimos en comunidad.
y yo necesito del otro para poder convivir, para poder vivir. ¿De qué forma sirves tú? De 1000 formas, ¿sí? En la forma desde el saludo, dándole la importancia a la persona, saludarla, saber cómo se siente, entablando esa misión que tenemos que hacer con nosotros, con los demás, desde ahí. La otra forma es siempre, cuando esté realizando algo, debo pensar en el otro. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy docente en educación preescolar, trabajo con niños, trabajo también como profesor a nivel universitario y a nivel de carreras tecnológicas. Bueno, Pablo, muchas gracias. Ok, Muy para amable. servirte. Conclusión. El servicio es una actitud de dar, colaborar y ayudar a otros con amor y pasión. Como un ser altruista de manera asertiva, desde lo que quiero ser como licenciado en pedagogía infantil, educando a los niños en sus primeros años de vida, con seguridad, firmeza y en función como docente. Tomo la iniciativa para prepararme y dar lo mejor. Es lo más importante en mi misión. Esta actitud genera cambios para vivir mejor y en armonía, construyendo mi felicidad y la de los demás.